Unión Soviética logró su primera prueba exitosa, y así, bueno, empezó la Guerra Fría, la tan conocida Guerra Fría. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado conversando previamente en los dos anteriores videos, y si no saben, pues veanlo. Cualquiera diría que los británicos serían los terceros en obtenerlo, ¿verdad? Es lo más lógico, yo también pensaba eso. Pero no fue así. De hecho, hay que aclarar que para que los Estados Unidos hayan obtenido su primera, o sea, bueno, llegar al éxito de desarrollo de su arma, obtuvieron bastante información de los británicos. Los británicos fueron los que estaban investigando. Bueno, tenían bastante información, bastantes descubrimientos acerca de ese tema, y tenían una gran parte del trabajo inicial. Y bueno, pero ellos no era el Manhattan, ¿no? Su proyecto se llamaba el Theophilus. Bueno, así que al entregar toda su investigación para que se desarrollase esta arma, lo que acordaron ellos era que, bueno, yo te doy toda mi información y tú me vas a compartir, ¿no?, la tecnología que resulte de esto, o sea, el resultado de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1946, pasado pocos meses después de de ese evento, esos eventos trágicos en Japón, bueno, algo que no es novedoso, pues los United States pues decidieron que no iban a cumplir ese acuerdo simplemente. Y bueno, así que se quedaron con los secretos de ellos mismos. Y bueno, esto dejó impactado a los británicos. Y entonces, al ver este suceso de la Guerra Fría, y se dieron cuenta que para seguir siendo una potencia mundial, tenían que hacerlo por su propia cuenta. Así pues, que era lo que les favorecía a ellos en ese entonces, que, bueno, tenían el conocimiento necesario. Y algo muy importante en la fabricación de estas armas: el uranio. Si bien es cierto, se puede hacer con uranio y plutonio, pero bueno, ellos tenían uranio. Así que pasaron, miren, o sea, Estados Unidos lo hizo en 1945, la Unión Soviética en 1949, y pues el Reino Unido lo hizo en 1952. Entonces, en ese año fue que Reino Unido, en 1952, pues detonó su primera bomba, llamada Operación Hurricane, huracán. Entonces, esto lo hizo frente a las costas australianas. Wow, tanta contaminación. Bueno, ya. Entonces, bueno, se nivelaron. Las cosas se nivelaron. Pero estamos hablando, pues, ¿no?, de la parte de Reino Unido. Bueno, también continuando, o sea, es que es una larga historia que, bueno, hay que entenderla bien ya. En el primer video, bueno, les comenté que, de repente no, bueno, ya, y si es que no, lo comento ahora. En este tema nuclear hay dos tipos de bombas. Las bombas de fisión nuclear y también, bueno, y las bombas de fusión nuclear, ¿ya? Entonces, las dos famosas bombas que lanzaron en Japón eran de fisión. ¿Qué es esto
destruían el átomo, pues queda y hacían una reacción en cadena, ¿ok? Eso está aclarado. Eso está aclarado. Pero había otra arma más poderosa y estas eran conocidas como las armas termonucleares, conocidas como las bombas de hidrógeno, la bomba H. ¿Y qué era lo que hacía esto? No dividía los átomos, sino que los fusionaba, como si fuese la energía dentro de una estrella, dentro de una estrella, dentro de una estrella. Estas armas eran cientos de veces más poderosas que los que lanzaron en Japón. Así que cuando Oppenheimer se enteró de esto, pues suplicó al gobierno de que no lo hiciesen. Pero Truman lo ignoró. Truman lo ignoró. Así que en 1952 se probó el IPMIC, una bomba termonuclear. La primera bomba de hidrógeno. Pero adivinen qué. ¿Quiénes no se quedaron atrás? Exacto, los soviéticos, que lo hicieron en 1955. Y después los británicos, siempre terceros, los británicos, en 1957. Ok, ya tenemos claro que estos tres países hicieron, desarrollaron estos dos tipos de bombas que al final están basados en la ciencia nuclear, ¿no? Pero bueno, diferente funcionamiento y diferente poder destructivo. Bueno, ahora, el potencial destructivo, pues, simplemente era terrible. Adivinen quién fue el siguiente país en unirse al club de los nucleares. Adivinen. Es un país que tiene un montón de historia en Europa. Tiene un montón de historia. Gracias a este país podemos decir que dio uno de los fundamentos para el tema de la democracia. Su revolución fue una de las más impactantes en la historia de la humanidad. Sí adivinaron, ¿verdad? Sí adivinaron. Francia. Recuerden que Francia había sido muy humillada, demasiado humillada en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que los alemanes usaron su guerra relámpago e ingresaron rápidamente. Incluso hay una foto de Hitler. Ahí pues, de fondo la Torre Eiffel. Bueno, ya. Entonces, lo que pasa es que Francia necesitaba su propio elemento disuasivo, entre comillas, disuasivo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido humillados, pero ellos son una gran potencia europea, entonces por lo tanto necesitaban esas armas. Así que el presidente Charles de Gaulle declaró que eran esenciales para la soberanía francesa. Charles de Gaulle, es presidente francés de ese tiempo, ¿no? Así que ellos obtuvieron uranio. Pero ¿de dónde eran? ¿De dónde? Recordemos que los franceses tenían colonia hace varias décadas. ¿En dónde? Pues en África.
como que lugares, Madagascar y Gabón, de ahí sacaban ese elemento importante que es el uranio, el uranio, el uranio. Bueno, aunque aclaremos que Francia estaba, bueno, fue destruida, pero estaba que se construía poco a poco. Sus científicos siguieron trabajando. Y aún así, construyéndose. Y bueno, impulsaron el desarrollo de su bomba. Y en 1960, en el desierto del Sahara, en Argelia, detonó su primer, bueno,